Ya comenzó la grabación. En este momento ya la sesión está siendo grabada. Vamos a comenzar, bueno, recordemos, vamos a recordar un par de puntos que mi compañero Mario les explicó en la sesión pasada, la sesión número 1 de la semana pasada, que hablaba justamente sobre la introducción a hojas de cálculo de Google. El tema de las grabaciones de las sesiones, por ahí alguien ya compartió el enlace mediante el chat, lo pueden ahí localizar. Pero una vez que finalicen las 4 sesiones que tenemos destinadas para este webinartón, eSource Capital les hará llegar todas las sesiones en un solo correo para que tengan al alcance todos los enlaces y puedan consultar todas las grabaciones sin necesidad de tenerlas separadas o revueltas. Una vez que finalice este webinartón del 2024, tendrán en sus correos electrónicos los enlaces a todas las grabaciones. Es importante mencionar también antes de comenzar y dejarlo claro que para estas sesiones todos los, digamos, asistentes, tomadores de notas, de transcripciones, están prohibidos durante esta sesión por un tema de privacidad y seguridad, en este caso para todos. Si bien impulsa mucho el tema de la seguridad, estamos rechazando todos los note-takers o, sí, tomadores de decisiones o tomadores de notas automáticos. Por eso es que les pedimos que si en este momento algunos de ustedes lo están usando, de preferencia lo desactiven, ya que esto está totalmente prohibido para estas sesiones de Webinartón. Lo pueden seguir usando para todas sus sesiones internas y demás, pero para estas sesiones por cuestiones de seguridad y políticas no está permitido su uso, así que por ahí no les que de pronto no les llegue la transcripción y demás con sus, digamos, aplicaciones porque las están activando en todo momento. Bueno, ¿ok? Otra cosa a aclarar, bueno, ya lo saben, para los que se están sumando, ya somos más de 200 asistentes, la sesión está siendo grabada. Esto, bueno, con el fin de que ustedes puedan volver a consultarla y no pierdan nada de detalle de las funciones que aquí abordaremos. Para llevar a cabo esta sesión, hacerla más interactiva y aprovechar justamente las herramientas de Google Workspace, Google Meet nos pone a disposición un apartado que se llama preguntas y respuestas. Así como tenemos el chat para cualquier otra comunicación, pronto se vuelve una comunicación un tanto desordenada, tenemos un apartado que es mucho más ordenado, mucho más ejecutivo para utilizar y es el que yo les recomendaré que utilicen. Esto para que nos hagan llegar todas las dudas o preguntas que tengan en torno a la herramienta de hojas de cálculo. El día de hoy hablando de funciones más avanzadas y englobando el tema del análisis de los datos, ¿no? Cómo garantizar y hacer eficiente el análisis de nuestra información en hojas de cálculo. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan es totalmente bienvenida. Nos vamos a quedar aquí hasta que contestemos todas. Algunas de ellas, bueno, les podré compartir a lo mejor un enlace, si es una pregunta demasiado extensa para contestar, si es una pregunta muy puntual, bueno, ya se los comentaré para que no se, pero que nos hagan todo tipo de preguntas. En la esquina inferior de la derecha tienen un icono que tiene 3 figuras geométricas, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Si ustedes dan un clic ahí, despliegan el panel de actividades de Google Meet. El panel de actividades contiene la función preguntas y respuestas o si tienen su cuenta de Google Workspace en inglés, se llama Q&A. El icono es el mismo, es un símbolo de interrogador amarillo, naranja. Denle un clic ahí y en la parte inferior pueden hacer sus preguntas. ¿Cuál es la ventaja de hacer las preguntas por ahí? Son mucho más estructuradas, me permiten a mí como organizador de la sesión y ponente tener una estructura de sus preguntas que no se me pierdan, como lo pudiera hacer en el chat si mandan todo tipo de comentarios. Y además ustedes pueden votar las preguntas, algo que vuelve mucho más dinámica la sesión y que yo les recomiendo ampliamente que lo utilicemos. A final de cuentas, estamos haciendo uso de las herramientas de Google Workspace y por eso es que les invitamos a que realicen sus preguntas a través de ese medio. La herramienta en automático me notifica, yo estoy contestando las preguntas. La mayoría las vamos a contestar en la sesión para poder avanzar con el contenido que tenemos disponible.
Otras que se puedan contestar en el trayecto, las vamos a hacer con mucho gusto, pero cualquier pregunta es completamente bienvenida. Mi nombre es Ismael Quesada, los saludo desde México. Desde acá me encuentro compartiéndoles las funciones avanzadas y análisis de datos de hojas de cálculo de Google. Luego hablaremos de funciones importantes y que seguramente les serán de gran utilidad a todos ustedes. Rebasamos ya casi los 250 asistentes, estamos por rebasar esa cantidad de asistentes, así que bienvenidos todos a esta sesión. Vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es compartirles mi pantalla completa, ¿verdad? Esto lo hago con el fin que no pierdan ustedes detalle de nada de lo que vamos a explicar a continuación por acá, ¿ok? En la sesión pasada con mi compañero Mario vimos una introducción a nuestras hojas de cálculo, ¿verdad? Vimos un par de funciones que son fundamentales conocer y que bien mi compañero Mario se las comentó, estuve por ahí presente también, y pues bueno, estas eran importantes para marcar la pauta de lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy hablaremos de funciones más avanzadas y funciones también que no son tan avanzadas, pero que son muy utilizadas mediante las encuestas que hace Google, funciones que considera Google más utilizadas en todo el universo de las cuentas de Google Workspace y además funciones nuevas, funciones que muchos de aquí no conocemos y que el día de hoy también les voy a mostrar. ¿Para qué? Todo esto con el fin de que aprovechen al máximo la herramienta y que podamos sacarle el mayor provecho a estos 60 minutos. ¿Ok? Lo primero con lo que voy a comenzar es con el análisis de la información, el análisis de nuestros datos. ¿Cuántas veces no nos topamos con algo muy similar a esto, no? Si bien no es una base de datos, porque hojas de cálculo, pues realmente no es para manejar bases de datos, tenemos otras herramientas de Google Workspace para hacerlo, pues vean la cantidad de registros que yo tengo por acá. Pongo un poco de contexto únicamente para familiarizarnos con la información que aquí tengo. Ojo, la información que están viendo en pantalla no es relevante. Lo relevante realmente aquí es que observen en dónde damos clic, dónde localizar la función, cómo aplicarla y a partir de la función que apliquemos nosotros con los datos inventados que estoy mostrando en pantalla, ustedes puedan deducir cómo lo pueden aplicar con y dentro de su organización con sus propios datos, ¿ok? Eso es lo fundamental en esto, ¿ok? Entonces no nos centremos tanto en la información únicamente como ejemplo y para comprender las funciones, pero siempre es pensar, ok, esta función con este procedimiento que Ismael hizo, ¿cómo la puedo aplicar yo a mis datos? ¿Ok? Para eso es importante poner mucha atención al procedimiento que vamos a hacer. De todas formas, lo vamos a tratar de hacer paso a paso, no me voy a ir muy rápido para entendiendo que aquí en esta hay personas que ya son súper expertos en las herramientas, como también hay personas que son sus primeras interacciones con la herramienta. La intención aquí es que todos las podamos comprender y que nos sea fácil de utilizarlas. Si bien puede sonar algo complicado hablar de funciones avanzadas, la verdad es que voy a tratar de dar la explicación de manera sencilla y que todos la podamos comprender, ¿ok? Como quiera, como les repito y les comento, tienen el apartado de preguntas y respuestas para que nos dejen todo tipo de dudas. Entonces, ¿qué información tenemos aquí? Esta información puede ser muy similar a algo que tengamos en la organización. Esta información que están viendo aquí es un listado de ventas cualquiera, puede ser un listado de usuarios, puede ser un listado de información. En este caso tenemos un listado de ventas. ¿Qué información tenemos aquí? Bueno, como es un listado de ventas, pues tenemos la fecha de la venta o la fecha de la compra, el género del cliente, la información personal del cliente, hablo de su nombre, sus apellidos, la información de correo electrónico, qué producto compró, un detalle, un monto y la ubicación desde donde se originó nuestra venta. Esta información llega de forma automática a esta hoja de cálculo, ¿ok? Recordemos que a través de un formulario nosotros podremos vincular que todas las respuestas lleguen a una hoja de cálculo. Vamos a simular que a través de un formulario que compañeros de ventas llenan, en automático esto se me va llenando completamente por acá. Por lo cual, muchas veces llega la información o la recibimos con ciertas inconsistencias, ¿ok? Entonces, en este tipo de situaciones, con la inconsistencia de la información,
Pues cuando tenemos, no sé, 20, 30 registros, no nos es tan complicado, ¿verdad? Analizar y ver en qué se duplica la información, qué inconsistencia tiene, que viene mal algún dato o así. No estamos exentos nunca del error humano, por ejemplo, y pues pudiera traer ciertos detalles mi información. Pero cuando estamos hablando ya de 1000, 2000, 5000 registros, pues ya se vuelve no imposible, pero sí muy complicado el tema de analizar las inconsistencias. Justamente les hablo de esto porque antes de comenzar a trabajar con esta información, con esta tabla, pues a mí lo primero que me interesa es tenerla limpia, ¿ok? Tener una información limpia, sin inconsistencias, me permite que mis funciones, tanto las funciones incorporadas en hojas de cálculo de Google como los procedimientos que yo voy a realizar, se realicen adecuadamente, ¿ok? Porque muchas de las funciones que Google incorpora en su herramienta, pues dependen de que nuestra información esté correcta, ¿verdad? Que no esté duplicada, que no tenga detalles. Y ahora vamos a ver de qué detalles les hablo. Les hablo de valores duplicados, filas duplicadas, por ejemplo, que esté el mismo registro duplicado. No sé, que hay espacios en blanco al inicio o al final de un valor, de una celda. Que la información sea inconsistente. Por ejemplo, aquí que tenemos la columna E, que es un correo electrónico. Imaginen que el correo electrónico esté escrito de manera incorrecta. Ah, bueno, pues todo esto lo podremos analizar con hojas de cálculo de Google. Si bien la función que les voy a mostrar no es una función tan avanzada, sí es una función que todos deberíamos de conocer porque nos facilita mucho el aplicar esas funciones avanzadas que en un momento más aplicaremos. Entonces, para esto, nos vamos a ir al menú datos, ¿ok? En el menú datos encontramos esta función, limpieza de datos o borrado de datos. Dependiendo del país y del idioma en el que tengan configurada su cuenta, es el nombre que les aparecerá por aquí. Yo siempre comento, independientemente de que aquí aparezca cualquier nombre, es importante guiarnos por el icono de la función. Este icono de la función representa la limpieza o el borrado de los datos, ¿ok? O en inglés, pues tiene su propio nombre, pero el icono nunca cambia, el icono es el mismo. La ubicación normalmente siempre es la misma, a menos de que Google realice alguna actualización o mejor en la función, pues ya la pudiera colocar en otra ubicación en donde nos resulte mucho más fácil aplicarla. Esta función de momento se encuentra en el menú datos y en la opción limpieza de datos. Así como en otras herramientas tenemos las funciones independientes, quitar duplicados y cortar espacios en blanco, aquí también las tenemos, ¿ok? ¿Qué recomendación yo les hago cuando apliquen estas dos funciones? Seleccionen el rango de datos al cual le van a quitar los duplicados o al cual le van a cortar los espacios en blanco. Esa es la recomendación que yo les hago. Prácticamente con muchas funciones, hojas de cálculo de Google, les recomiendo que siempre seleccionen el rango y después apliquen la función. Se evitan un par de clics que al final del mes o del año pues representan minutos de ahorro en cuanto al tiempo. La función que vamos a aplicar es esta, sugerencias de limpieza o sugerencias de borrado, como ya lo comento. Esta es la primera opción y esta función, la primera, engloba estas dos opciones y todavía más tipos de inconsistencia. Vamos a probarla para ver qué nos ofrece la herramienta. Basta con dar un simple clic. Esta función además tiene la ventaja de que no necesito seleccionar ningún rango. Gracias a la inteligencia artificial que incorpora la herramienta de hojas de cálculo, ya la herramienta hizo un análisis de mis datos y al aplicar esta función sugerencias de limpieza, a la cual le vamos a dar un clic, del lado derecho me sugiere toda la limpieza que le puedo realizar yo a mi hoja de cálculo. Vean cómo ya detectó en automático filas duplicadas, ¿ven? Yo las puedo resaltar por acá, tengo filas duplicadas, tengo datos no válidos, lo que les comentaba, por ejemplo, esta celda, la E48, que de hecho me la marca en color rojo, pues no es un formato de correo electrónico válido. Vean cuál es el problema. Hay un espacio entre la dirección de correo electrónico. Entonces, vean qué me permite la herramienta desde acá, poder editar ese registro que tenemos en esa celda. Entonces, yo pudiera, a través de este lápiz, dar un clic y modificar el registro. De esta manera, pues ya mis datos ya no tienen la inconsistencia y en algún momento pues desaparecerán por acá, básicamente, ¿ok? Tenemos datos no válidos,
Estas celdas no son ubicadas, por ejemplo, las que tenemos por acá. Bueno, ya atendemos esta parte. Encontramos también los espacios en blanco y todas estas recomendaciones, vean cómo tenemos estos espacios en blanco por acá. Todo esto se traduce en problemas al momento de aplicar funciones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de pronto queríamos recuperar esa información o hacer un filtro, una vista de filtro, y de pronto no nos contempla ese registro. ¿Por qué? Porque tenía una inconsistencia, un espacio en blanco ya nos causó problemas. Imagínense, para crear un reporte, para crear un gráfico, ya me dejó de lado un registro que era importante. Entonces, para eso, yo les recomiendo mucho las sugerencias de limpieza. ¿Qué haré a continuación? No me la complico. En la parte superior de cada sugerencia encontramos aceptar todas las sugerencias o rechazar todas las sugerencias. ¿Qué haré yo a continuación? Aceptar todas las sugerencias. Con un simple clic elimino todos los espacios en blanco que me estaban generando inconsistencias. Los datos no válidos, en este caso, ya le puedo dar un clic aquí a la X. ¿Por qué? Porque ya lo modifiqué. Y en el caso de estos datos no válidos, que me dice que estas celdas no son ubicaciones como tal, pues igual, si veo que estos datos a final de cuentas están correctos, lo puedo modificar, ya sé que lo quiera modificar. Vamos a colocar acá otro valor, por ejemplo, y ya puedo quitar con la X pues la sugerencia, ¿verdad? Para que la herramienta ya no la detecte. En este caso las quito. Lo propio hago con las filas duplicadas. Con un simple clic acepto todas las sugerencias. Ahora, puede ser el caso de que efectivamente sea una fila duplicada, pero que no necesariamente esté equivocado. Bueno, para eso podremos ignorar puntualmente cada sugerencia. Por ejemplo, ignoramos la sugerencia y el resto, pues sí las quitamos, ¿no? Google nos da esa versatilidad. Entonces, vamos a suponer que ya mis datos están correctamente analizados, limpios y sin inconsistencias. En cualquier momento ustedes pueden venir nuevamente al menú datos, limpiezas de datos, sugerencias de limpieza y ver si la herramienta tiene más sugerencias para ustedes, ¿ok? Normalmente la herramienta, en cuanto ustedes modifican un valor y que ese valor genera una inconsistencia, cuando vuelven a ir al menú datos, a limpieza de datos o borrado de datos, la herramienta les hace siempre esa observación, ¿ok? Entonces comenzamos con la limpieza o depuración de nuestros datos para llevar a cabo las siguientes funciones, ¿ok? Ahora, mi compañero Mario en la sesión pasada les habló del trabajo colaborativo, les mostró el historial de versiones, les mostró que en una misma hoja de cálculo podemos trabajar todos de forma colaborativa y en tiempo real. Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando nosotros trabajamos de esta manera? No siempre nosotros estamos dentro de la hoja de cálculo cuando otros compañeros la modifican, ¿ok? Hay de hecho hojas de cálculo con información, y no me van a dejar mentir ustedes, que pues la información que se maneja ahí es sensible, ¿ok? Es información de la que debemos de estar siempre al pendiente. No solamente yo, tal vez mi jefe de área, mi gerente, estar súper al pendiente de lo que se va ingresando a la información. En este caso, para mis datos, pues es importante analizar en todo momento cuando llegue un nuevo registro o cuando se modifique algo. Si bien dentro de las funciones básicas que tenemos en hojas de cálculo, en el menú herramientas, encontramos esta función, una configuración de notificaciones. Esta configuración de notificaciones es un tanto general, ¿ok? Es a nivel general de todas las hojas, de toda la herramienta, en donde si se modifica algo, pues podremos establecer una configuración para que nos notifique a través de correo electrónico, ya sea de forma inmediata, se las muestro rápidamente. Aquí en configuración de notificaciones, desplegamos, déjenme volverlo a mostrar únicamente, herramientas, configuración de notificaciones, vean, tenemos notificaciones de edición, de comentarios, y en este caso ya tenemos una función nueva. Esta función se las quiero mostrar porque les puede facilitar mucho el control de las modificaciones que se realicen en una hoja de cálculo. Es esta función, notificaciones condicionales. De hecho, cuando ustedes abren el menú herramientas, les aparece aquí, notificaciones condicionales. Es probable que a la mayoría de ustedes les aparezca con un icono que se llama nuevo. Estos iconos de nuevo nos indican que Google incorporó una nueva función, la cual podremos hacer uso y que nos puede servir bajo un propósito. Entonces, por ejemplo, en las configuraciones de notificaciones de edición,
Únicamente podremos agregar una regla de notificación si se hacen cambios o, en este caso, si es una hoja de cálculo que viene de un formulario, cuando un usuario envía respuestas de un formulario, pues que me notifique por correo electrónico al final del día con un resumen diario o inmediatamente igual por correo electrónico cuando se modifique algo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no todo lo que se modifica realmente es en lo que debemos de poner atención? Vamos a poner el ejemplo. Imaginen que yo aquí, en mi columna F, pues tengo los tipos de producto que se están vendiendo. Entonces, imaginen que yo quiero estar al pendiente de un producto o que yo quiero estar al pendiente de una columna, ¿ok? Si yo quiero estar al pendiente únicamente de una columna, entonces puedo establecer desde el menú herramientas una notificación condicional. Vamos a poner un ejemplo con los tipos de productos que yo tengo. Aquí tengo canvas, que son cuadros decorativos, termos, tengo más productos. Irrelevante esto, pero aquí vamos a verlo de la siguiente manera. Imaginen que yo quiero estar súper al pendiente cuando alguien aquí, digamos, modifique el valor de termos o cuando alguien modifique mi columna F, cuando coloca la palabra termos, que me lance una alerta y que me llegue a través de mi correo electrónico. Esto lo podemos aplicar para cualquier cosa, pero vamos a poner este ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Me voy al menú herramientas, selecciono notificaciones condicionales y aquí lo que les comentaba, ¿no? Aquí yo tengo ya digamos, mis reglas de notificaciones condicionales. Vamos a borrar la regla y vamos a agregar una regla nueva. Esto es lo que se les va a mostrar, agregar regla nueva. Entonces, aquí lo tenemos. Nombre de la regla, aquí le vamos a colocar la regla, ¿ok? Vamos a colocar modificación termos, ¿ok? Listo. Entonces, este es el nombre de la regla, únicamente el título que va a tener la regla. Cuando esto suceda, en este caso, si cambia el valor de la celda de esta columna, en este caso estamos posicionados sobre la columna F, funciona bajo columnas o podemos establecer un rango personalizado. En este caso voy a seleccionar mi columna F, sobre mi columna F. Aquí entonces, lo podríamos dejar de manera más sencilla, ¿verdad? Que después de que algo se modifique en la columna F, pues me llega una notificación por correo electrónico. Pero yo quiero que específicamente cuando se modifique una palabra de termos, en este caso cuando una celda sea modificada por el valor termos, en este caso sea la que entonces me mande la notificación por correo electrónico. Entonces daré un clic al botón agregar condición. Ahora, aquí tenemos, y cumple con la condición 1. Esta es mi condición, mi primera condición. Entonces, vean qué reglas de validación o qué reglas condicionales tenemos aquí. Son las mismas que ya todos conocemos, las mismas que aparecen en formato condicional, las mismas que aparecen en los filtros, en las vistas de filtros, inclusive en la validación de datos. Son exactamente las mismas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la que me sirve a mí? Es una regla de validación que sea de texto. El texto es exactamente. Entonces, aquí está. ¿Qué valor? Pues termos. Y colocamos e ingresamos el valor. Aquí podremos colocar valores numéricos o valores de texto. En este caso, valores de texto estamos ingresando. Ahora, ¿en dónde se va a cumplir la condición? Ya sea en la misma columna o en otra columna. Aquí ya podremos ingresar y ampliar el grado de complejidad. Lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a ver que cuando el texto es exactamente de la palabra termos en cualquier celda de la columna F, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Vamos a enviar una notificación por correo electrónico para un máximo de 10 destinatarios. Aquí podemos colocarnos a nosotros, a los compañeros de equipo, al gerente, al CEO, a mi jefe, a quien lo necesite, ¿ok? Entonces vamos a ingresar aquí, por ejemplo, voy a ingresar yo, voy a ingresar a mi compañero Mario, por ejemplo, y puedo añadir a mi compañero Karel también, a más personas, las puedo ingresar por aquí. Entonces ya con esta condición, ya vamos a darle un clic a guardar. Ya nos aparece por aquí. En cualquier momento la podremos habilitar o deshabilitar. De hecho, estas notificaciones condicionales nos aparecen inclusive quién las habilitó. En este caso, habilitada por mí. ¿Ok? Cuando la habilita otro compañero, nos aparecen las reglas de notificaciones condicionales. Si nos involucran, aparece quién la habilitó.
caso, ¿ok? Entonces ya con esto, si yo modifico, por ejemplo, el valor en la celda F2 a termos y doy un enter, en ese momento en mi correo electrónico voy a encontrar un correo muy similar al siguiente. Vean, muy similar a este, ¿ok? Aquí nos llega una notificación que me dice, oye, ejemplo de un reporte de ventas se modificó hace poco. Entonces aquí seleccionamos Ismael Quesada, en este caso yo, se realizaron cambios entre tal hora y tal hora. Abrir la versión actual del documento, podremos dar un clic aquí o acceder directamente desde acá. Este tipo de correos son los que llegan cuando realizamos ese tipo de modificaciones, ¿ok? Ojo, no nada más me llegan a mí, le llegan a los otros compañeros también, ¿ok? Entonces es importante estar al pendiente. Normalmente, este correo electrónico no tarda mucho en llegar y cuando tienen las pestañas de Gmail habilitadas, llegan al apartado de notificaciones. Recordemos que notificaciones nos llegan todo tipo de notificaciones que vienen de las herramientas de Google, hojas de cálculo, documentos, presentaciones. Aquí nos llegará ese correo electrónico de, en este caso, la modificación, ¿ok? Puede tardar unos segundos, unos minutos, pero llega aquí y es un correo muy similar a este, ¿ok? Entonces, de esa manera es como funciona el tema de la función nueva que Google incorpora en el menú herramientas, notificaciones condicionales. Pero bien, pasemos ahora a funciones todavía más avanzadas. Por ejemplo, cuando queremos hacer un análisis de la información, ¿no? En este caso, hay una función que tiene un lenguaje de consulta incorporado que nos permite analizar grandes cantidades de información como si estuviéramos utilizando BigQuery, por ejemplo, ¿no? Y esa es justamente la función query, una función que nos permite realizar consultas a nuestros datos y poderlos trabajar con confianza sin el riesgo de modificar o alterar los datos originales, sino trabajar como una especie de espejo de la información que nos permita realizar alguna especie de consulta de datos específicos, ¿ok? Yo, por ejemplo, que tengo esta tabla, no todas las columnas me sirven ni las necesito para realizar el análisis que yo quiero realizar, por ejemplo. Entonces, para eso aplico una función query. Entonces, me voy a ir a la hoja select para justamente realizar la primera consulta bajo la función query. Entonces, como les comentó mi compañero Mario en la sesión pasada, en donde encontramos la lista de funciones completas de hojas de cálculo de Google, aquí, en este icono de funciones. Ya mi compañero les explicó por qué se llaman funciones y no se llaman fórmulas. Ya lo tenemos aquí claro. Entonces, como yo no sé en dónde o en qué categoría, vamos a suponer que no sé en qué categoría localizar la función query, como les comentó mi compañero Mario, en la sección todas, encontramos en orden alfabético todas las funciones. Entonces me voy a ir a desplazar abajo, a encontrar a la letra Q y encontrar la función, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con esta función, la función query. Aquí nos da un poco de información de la función, ¿ok? Ejecuta una consulta con el lenguaje de consultas de Google, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es dar un clic. Me estoy posicionando sobre la celda A1, ¿ok? A pesar de que la función la puedo aplicar, como ustedes ya saben, en cualquier celda, sobre todo cuando estamos trabajando con consultas grandes, en este caso yo tengo una tabla grande, extensa y que abarca muchas columnas, yo recomiendo aplicarla siempre en una celda en la que nosotros identifiquemos que ahí está incorporada o redactada la función, porque si no es un poco complicado localizarla después. Yo no me la voy a complicar, voy a colocar en la celda A1 mi función query. Doy un clic. Ahora vamos a suponer que no tengo idea de cómo hacer esta función, ¿ok? No me preocupo porque aquí Google me da las opciones de ver todos los detalles de la reunión. Puedo ver un ejemplo, puedo ver la información de mi consulta, puedo ver datos, puedo ver las variables que tengo de mi función. Y si todavía no me queda muy claro con lo que Google me ofrece, le doy clic a más información. Cuando le doy un clic a más información, me manda una página completa de la función. Esto nuevamente refuerza lo que les comentó mi compañero Mario la semana pasada para los que estuvieron, que Google nos ofrece en la lista de funciones que él les identificó y les mencionó cómo localizarla, cómo llegar hasta aquí. Entonces, desde la función podremos llegar hasta la hoja completa con toda la documentación de la función, inclusive, vean,
a crear una copia para poderla trabajar como ejemplo nosotros acá. Entonces, aquí está. ¿Qué nos da la función? Una consulta sobre los datos con un lenguaje de consultas de la API de visualización de Google, básicamente un lenguaje de consulta. Entonces, les voy a poner un ejemplo de para qué me puede servir esta función, ¿ok? Más de uno seguramente ya la está utilizando, pero para los que no, les voy a comentar cómo poderla incorporar y para qué la pueden utilizar. Imaginen que esta información es sensible. ¿Ok? Imaginen que esta información que yo tengo en mi hoja, listado de ventas, es una información sensible que no se debe de modificar, pero que yo tengo que analizar. Entonces, ¿qué hago? En lugar de trabajar a este nivel con estos datos, que corro el riesgo de modificarlos o de que alguien los modifique, yo me voy a una hoja nueva y desde aquí implemento la función query. Entonces, ¿qué puedo hacer? Una consulta. Hago aquí con la función query una consulta de los datos que tengo aquí. Ahora, no de todos los datos, si quisiera de todos los datos, pero ¿qué tal? Imaginen lo siguiente, que a mí no me interesa, por ejemplo, ver, no sé, los detalles del producto comprado. Eso no me sirve. Yo quiero ver únicamente lo demás. Entonces me dirían, ¿cómo le harían? Ah, pues copiamos la información y la pegamos acá. Pero ¿qué pasa si se modifica la información original? Pues ya pierde vinculación y sincronización con los datos que yo tenga pegados acá. Entonces, la función query me permite trabajar como un espejo en los datos originales sin el riesgo de alterarlos y sobre todo trabajar con lo que yo quiera y que necesite trabajar. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lo siguiente. Expandimos los detalles, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo de cómo establecer la función, ¿ok? Lo primero que necesito son datos, ¿ok? ¿Qué datos necesito? Ah, ok, necesito el rango de las celdas en la que se va a realizar la consulta. ¿En dónde están los datos que quiero consultar? Ah, pues mis datos están en la hoja listado de ventas en el rango A1J1423, que es el final de mi fila, que es en donde tengo mis datos. Pues bien sencillo, aquí en mi función, cuando les pase esto, de que se equivocan en la función y demás, basta con posicionarse donde están redactando la función, se colocan dentro de los paréntesis y les vuelve a aparecer digamos, la implementación de la función. Entonces, lo primero que necesito son los datos. Ya sé qué es el rango de las celdas en las que se va a realizar la consulta. Para los que no lo sepan, para hacer referencia a otra hoja del mismo archivo de hoja de cálculo que estamos trabajando, para hacer mención de esa otra hoja, para que en este caso la función la identifique, colocamos comillas simples, ¿ok? Colocamos comillas simples y dentro de las comillas simples colocamos el nombre de la hoja en donde se encuentran los datos. Para mi caso, listado de ventas. Coloco tal cual, listado de ventas. Ahora, ya con esto la herramienta hasta este punto sabe que mis datos están en la hoja listado de ventas, pero ¿cómo le indico el rango? Entonces, ok, salgo de la comilla simple y coloco un símbolo de admiración hacia abajo, que esto es un separador entre el nombre de la hoja y el rango de mis datos. Entonces, vean lo que pasa cuando comienzo a colocar el rango en donde tengo mis datos, que ya dijimos que es de mi celda A1, 2 puntos para establecer la separación, J 1423, por ejemplo, ¿ok? Vean cómo cambia de color mi función. Al cambiar de color mi función y al identificarme aquí la función que me encuentro en el apartado datos, significa que mi función va bien. Cuando aparecía mi función completamente en negro es porque tengo alguna inconsistencia o tengo algún error. Entonces, con esto, con esta indicación, ya le estoy diciendo a la función query que mis datos están en la hoja listado de ventas, entre comillas, bien importante, el separador, símbolo de admiración y en este rango, ¿ok? Con este separador, símbolo de admiración hacia abajo, le indico en qué rango va a estar la información, ¿ok? Después, ¿qué me dice la función? Aquí mismo me dice, oye, después de eso coloca una coma. Perfecto. Colocamos la coma y vean lo interesante de Google y la inteligencia artificial que ronda la herramienta. Coma. Si observaron cómo me cambia de ubicación en la implementación de mi función, ahora me dice, oye, ahora establece la consulta, ¿ok? Establece la consulta. Entonces, aquí no me voy a detener a explicar cuáles son los operadores de consulta que tenemos acá, en este caso el select, en este caso todos esos.
No nos vamos a detener a explicar un poco eso. Eso se los voy a compartir antes de finalizar la sesión, una página con todos los operadores de consulta y qué es lo que hacen. Se los voy a, se los voy a compartir para que lo tengan por ahí a la mano. Por aquí tenía el enlace, permítanme buscarlos y se los voy a compartir por acá. De hecho, vean, en la misma función, en la misma página de la función query que les estaba mostrando, por aquí, vamos a localizar aquí, lenguaje de consultas. Le vamos a dar un clic a este enlace y nos lleva a la página de desarrolladora desde Google y aquí vamos a encontrar la información. Aquí está, vean, aquí tenemos ejemplos y aquí tenemos todos los operadores y el sintaxis del lenguaje que podremos utilizar. Aquí están las cláusulas de idioma, ¿ok? Estas cláusulas de idioma son importantes conocerlas para poder establecer correctamente la consulta query. Por ejemplo, en este caso, en un momento más vamos a utilizar esta cláusula select, que básicamente me muestra las columnas en un orden establecido, ¿ok? Y bueno, tenemos más cláusulas de idioma que de hecho les voy a compartir el enlace directo a las cláusulas de idioma para que lo tengan. Me parece que Sandra, Joana Caicedo tiene la mano levantada. Sandra, si tienes alguna duda, porfa, mándanosla por el apartado de preguntas y respuestas, que en un momento más las vamos a estar contestando. ¿Sale? Entonces ya tienen el enlace de las cláusulas de idioma. Estas son importantes que las tomen en cuenta cuando estemos aplicando la función query. Observen que no pasa nada si yo cambio de página, si yo regreso, voy y vengo a mi hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos mis datos, ahora vamos a establecer la consulta. Entonces, con las cláusulas de idioma voy a colocar la consulta para traerme algunas columnas que quiero analizar. Para eso voy a colocar comillas, porque a mí aquí la misma función me dice que utilice, ¿ok? En este caso, coloco las comillas. Listo. Entonces, aquí dentro de las comillas voy a establecer mi cláusula de idioma select. Yo les recomiendo que las cláusulas de idioma las coloquen en mayúsculas. Ahora, con select, que es la consulta que voy a hacer de la información que ya tiene identificada la función que tengo en mi listado de ventas, le coloco por el nombre de las columnas cuáles quiero traer aquí. Entonces analizo, quiero la columna A, la B, la C, la D, la E, la F, la H también, pero la G no me interesa. La H y la I tampoco, la J, perfecto. Entonces aquí es tan sencillo como colocar el nombre de las columnas. Coloco en mayúsculas, es importante, vean. Las columnas tienen un nombre en mayúsculas, no las podremos colocar en minúsculas porque la función no las identifica, es mayúsculas, ¿ok? Entonces colocamos la A, vamos a colocar la B con comas, las separamos, B, coma, C, coma, D, coma, E, coma, G, la G no, la F sí, vamos a colocar la H y vamos a colocar la J. Ok, ya establecimos nuestra consulta. Vamos a mostrar select las columnas A, B, C y las que colocamos. Después de la consulta, entonces vamos a establecer otra coma fuera de los paréntesis que nos lleva a la última parte de la función, que es la de los encabezados. ¿Ok? En encabezados es algo muy sencillo. Establecer y mencionarle a la función cuál es el número de filas de encabezados situados encima de los datos. Entonces, ¿cuántas filas de encabezado tengo aquí? Tengo una fila de encabezado. Entonces, tal cual, coloco el número 1. Ya con esto, en teoría, mi función está correcta. Vamos a ver. Voy a dar un enter y vean. Si observan, en automático me trajo esa información que yo quería. Vean, la columna A, la B, la C, la D, el correo electrónico, ya no me trajo la descripción, la letra G ya no me la trajo acá, entonces yo puedo trabajar mi análisis con esta información aquí. Obviamente no es el mismo formato que yo tengo, de hecho, qué bueno que no es el mismo formato de colores que yo tengo por acá. ¿Por qué? Para no confundirme. Vean, estos datos que yo tengo los puedo marcar y desde el menú formato me voy a colores alternativos y le establezco un color, por ejemplo, rojo. Ya tengo mis datos por acá. Estos datos, si bien vean, si yo quiero modificar el dato de Marta Gabriela, yo coloco hola, por ejemplo, vean, me marca un error de referencia. ¿Por qué? Porque al yo ocupar una celda con un valor en un
en una celda o en un rango que ocupa la función de consulta query para trabajar y desplegar la información, pues me marca un error de referencia, ¿ok? No puedo modificar ni alterar la información aquí. Tampoco puedo borrar las celdas ni los datos que tengo aquí en mi consulta, porque como les comento, es un espejo de lo que tenemos acá en el listado de ventas. Esto se trabaja mucho cuando no queremos modificar la información original y mucho menos alterarla ni nada más. Ahora, a pesar de que es como un espejo, no significa que los datos no pueden ser interpretados por funciones, ¿ok? Por ejemplo, acá abajo, vamos a mostrarles el ejemplo. Abajo de la columna G, yo aquí, por ejemplo, vamos a localizar aquí, esta parte, yo aquí podría insertar una suma y coloco todo este rango, por ejemplo, enter. ¿Y qué pasó? Pues la información como tal no me la está desplegando, ni mucho menos, ¿verdad? ¿Por qué? Nuevamente, estoy ocupando información directamente por acá. Ahora, si yo selecciono toda mi información, voy a ir a otra función, insertar tabla dinámica. Aquí yo puedo identificar que mi tabla dinámica se genera a partir de la consulta que yo genere, crear nueva, y aquí la herramienta sí me detecta las consultas. Entonces aquí no estamos trabajando como tal con un rango en sí, sino estamos trabajando con la misma consulta y mi tabla dinámica tiene la capacidad de interpretar esta información, ¿ok? No es información únicamente que no podremos manipular, ni mucho menos, ¿verdad? Es información que sí podremos reanalizar en algún momento. Hablando de tablas dinámicas, para las personas que trabajan con tablas dinámicas, es importante mencionarles que esta información que tenemos aquí la podemos trabajar de forma muy sencilla. De hecho, en este caso, la información, vean, aquí en sugerida puedo desplegar esta información y en algún punto Google me ofrece tablas dinámicas o consultas con tablas dinámicas ya sugeridas, ¿ok? María Angélica Ochoa, me parece que levantaste la mano. Si tienes alguna duda, porfa, nuevamente, compártenos por ahí tu duda a través de la sección de preguntas y respuestas. En un momento más, como les comento, las vamos a ir contestando. Entonces, hablando de tablas dinámicas, yo lo primero que necesito es tal vez seleccionar mis datos y después me voy a insertar tabla dinámica. Algunas tablas dinámicas, sobre todo cuando no tenemos tanta información, la herramienta nos hace sugerencias de posibles consultas que vamos a hacer con las tablas dinámicas. Entonces, hablando de mi reporte de ventas y de mi consulta, con la información que yo tengo, puedo trabajar de la siguiente manera. Por ejemplo, oye, yo quiero ver, por ejemplo, el tipo de producto que estoy vendiendo. Entonces me voy a tipo de producto. Del lado derecho en este panel tengo, primero que nada, me muestra los encabezados que yo tengo aquí en mi hoja, ¿verdad? Como tengo más columnas, pues me las muestra todas con sus nombres, ¿verdad? No importa, esto no me da gran importancia porque yo tengo las columnas con nombre aquí y las puedo trabajar de mejor manera. Ahora, imaginen que yo quiero hacer un análisis de los productos. Ah, bueno, pues en el tipo de producto, ¿dónde los quiero visualizar? ¿A nivel columnas, de izquierda a derecha o a nivel filas, de arriba a abajo? Oh, pues los productos los quiero ver de arriba a abajo, en filas. Ya sea que yo arrastre, en este caso, la columna dentro de la fila, columna o valores, o bien, voy a quitar, desde el botón agregar también tengo esa opción, agregar tipo de producto. Y vean, me aparecen los valores únicos del tipo de producto, incluidos valores en blanco, ¿ok? Esto es importante. Por eso es que aquí yo seleccioné todo, no me importó y seleccioné todo. Y dentro de todo, pues tengo en el tipo de producto un valor en blanco. ¿Cuál es el valor en blanco que tengo? Pues el que tengo hasta abajo, ¿verdad? Todos estos pues son valores en blanco. Por eso es que los agrupa por acá, ¿ok? Hubiese tenido que seleccionar únicamente el rango en donde tengo mis datos, ¿ok? Pero no pasa nada. De todas formas, podemos hacer el análisis. Ahora, en filas tengo esto. Ok, perfecto. Ahora, lo quiero comparar con columnas, ¿ok? Puedo colocar nuevamente la misma columna, tipo de producto, o puedo colocar alguna otra información, ¿ok? En este caso, de acuerdo a la información que yo tengo, no me conviene en columnas colocar nada. Me voy directamente a los valores. En agregar valores, ¿qué quiero colocar? Pues el monto del canvas, de las gorras, de los juegos, de la lona. Entonces me voy a agregar. En este caso lo vamos a arrastrar para que vean que funciona igual arrastrando.
Entonces, no es tipo de producto, es monto, lo arrastro y lo coloco por debajo de valores. Doy un clic y vean, ya aquí tengo los valores. Ahora, estos valores que están aquí, los que están aquí en mi columna G, en este momento se están sumando. Oye, pero si yo quiero sacar un promedio de mi venta para cada tipo de producto, entonces en lugar de resumir por una suma el monto de estos productos, los puedo resumir por un promedio. Quiero sacar, no sé, el valor máximo que he vendido en un ticket de gorras, camas y demás, pero en este caso un promedio. Perfecto. Aquí está. En promedio, mis cuadros se están vendiendo en 1,299 pesos, mis gorras en 299 y con esto ya tengo un análisis completo de mi información con tablas dinámicas. Sin importar que tengo muchos registros, las tablas dinámicas funcionan con el análisis. Ahora, me libré de columnas como la de descripción, como la del detalle, que no me iban a servir para nada. Ahora, con este análisis que estoy haciendo aquí, no estoy poniendo en riesgo la información que tengo al inicio, ¿ok? Muchas gracias a todos por los que están reaccionando por ahí. Estamos al pendiente igual de las reacciones. Una forma más de participar y de colaborar aquí con Google Meet. Muchas gracias a todos los que están reaccionando. Entonces, les recomiendo mucho trabajar con este lenguaje de consulta, tablas dinámicas. Ahora, completamente ligado a esto, chicos, están los gráficos. Ya con una tabla dinámica, ustedes se han dado cuenta y se van a dar cuenta. Ya con una tabla dinámica, crear un gráfico es bien sencillo, vean. Vamos a cerrar el editor de tablas dinámicas que está del lado derecho, que vamos a cerrar con una X. Nos vamos a ir a insertar. Voy a seleccionar mis datos únicamente de mi tabla dinámica. Me voy a ir a insertar y voy a insertar un gráfico. Sin necesidad de decirle a la herramienta, no sé, la configuración del gráfico. Ya me la hizo, vean, ya me hizo el gráfico. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una tabla dinámica. Ya hay un análisis complejo, concreto, mejor dicho, no complejo, concreto, y ya tengo mi gráfico. Oye, que mi gráfico no lo quiero en gráfico circular. La herramienta con la inteligencia artificial me ofrece al menos 4 opciones que van más ad hoc con la información. De nada me sirve tener un gráfico de líneas, no va con la información que tengo. La herramienta de Google me dice, oye, estos 4 van aquí con la información que tú tienes. Ah, bueno, lo puedes tener un gráfico de columnas. Aquí está el gráfico de columnas. Si quieres un gráfico de barras, aquí está el gráfico de barras. En este caso lo vamos a dejar con gráfico de columnas. Esta información ya la tenemos acá. Podremos personalizar todo lo que tenemos por acá. Sí, nos preguntan si la suma total se puede quitar. Sí, cómo no. Esto es desde la configuración. Aquí la podremos quitar. Como no, aquí quitas. Mostrar totales, desactivas y ya la tienes. Ya tienes únicamente los productos. Aquí está. Entonces ya quitamos los totales y únicamente tenemos el promedio de los productos. Ahora, esto es una pequeña probadita de todo el alcance que ustedes pueden generar con hojas de cálculo. Cuando ustedes ya trabajen con tableros, cuando trabajen con consultas, con gráficos y demás, vean todo lo que pueden obtener. Vean, este es un tablero con un alcance que ustedes pueden tener aquí directamente con las funciones. Aquí tengo mis gráficos. Esto que están viendo por acá es una función que se llama control de filtro. Así como nosotros aprendemos y estamos acostumbrados a trabajar con un filtro, también tendremos nosotros aquí un control de filtro. Vean, lo vamos a aplicar igual aquí en nuestra función que tenemos aquí select. En lugar de yo aplicar un filtro a este nivel, aquí puedo yo, vamos a hacer lo siguiente, voy a desplazarme hacia la derecha, que es mucho más práctico. En esta celda me voy a datos y voy a agregar un control de filtro. Ok, este control de filtro, en qué rangos va a seleccionar los datos. Sin decirle a la herramienta dónde tengo mis datos, vean, ya me lo sugiere aquí. Lo voy a seleccionar, aceptar, y si yo quiero filtrar, sin necesidad de aplicar la función filtro, si yo quiero filtrar a través de este control de filtro el tipo de producto, pues de aquí lo puedo hacer. Tengo mi consulta, están los datos aquí, y en tipo de producto, yo le doy un clic aquí y puedo filtrar por una condición. Vean cuáles condiciones son las mismas que acabamos de ver. Si yo quiero ver únicamente los termos, entonces coloco tipo de producto, filtrar por condición, termos,
Obviamente aquí tenemos que colocar el valor como es, termos, y damos un clic en aceptar. Y vean cómo mi consulta ya se fue modificada. ¿Ven? Aquí está. Únicamente estoy viendo el registro de los termos que he vendido. Vean entonces cómo mi tabla dinámica, esta no cambió, porque estoy contemplando todos mis datos. Pero en algún momento estos controles de filtro pueden ocasionar que aquí en mi tablero de ventas, con mis gráficos que yo tengo en la misma hoja, si yo establezco que únicamente quiero ver el tipo de producto termos, vamos a filtrar por condición, el texto es exactamente a termos, y vamos a dar un clic en aceptar acá abajo, vean cómo mi información cambia. ¿Sí ven? Esto no es magia, esto es un gráfico, son gráficos y tengo controles de filtro. Aquí están. Recuerden, están en datos, control de filtro. Esto no es magia, no tuve que hacer ninguna vinculación, simplemente con tener mis gráficos del lado derecho con el mismo rango, eso sí, el mismo rango, mis gráficos, el mismo rango, mis controles de filtro, ya tengo un tablero de reporte de mis ventas en este caso, y aquí ustedes lo pueden aplicar a lo que necesiten. Este es, como les muestro, un alcance, lo que pueden llegar a hacer con hojas de cálculo de Google. Hay otras funciones, buscar B, está la función de import HTML, no sé si la han visto esta. ¿Cuántas veces no de una hoja, de una página web, tenemos una tabla, tenemos datos que nos queremos traer a la hoja de cálculo? ¿Qué hacemos? Copiar y pegar, ¿no? Y a veces los datos vienen todos inconsistentes y cualquier cosa. Vamos a poner el ejemplo. Esta función import HTML, que la vamos a aplicar aquí en la celda A1, se encuentra en funciones, ¿ok? Estas, de hecho, miren, las de Google, tenemos aquí hasta un traductor, Google Finance, detectar el lenguaje y demás. Pero bueno, en todas vamos a seleccionar la función de importar HTML. Se encuentra en la letra I, la vamos a localizar y aquí, por aquí la tenemos. Vamos a localizarla, está un poquito más abajo, es esta. ¿Qué hace? Importa datos de una tabla o una lista de una página web. Nos olvidamos de los formatos, nos olvidamos del copiar y de pegar. Con esta función lo podemos traer. Les muestro cómo funciona. Es bien sencilla de utilizar, se van a sorprender de lo fácil que es. Import HTML, le dan un clic y aquí básicamente lo que necesitamos es la URL, la consulta, un índice y en este caso si quieren una configuración regional, que esto es opcional, ¿ok? Vamos a hacerlo bien sencillo, vean. Vamos a tomar de ejemplo una página que tengo por acá, que se las voy a mostrar y el que la voy a mostrar aquí en pantalla, es la siguiente. Vean, para analizarlo y para tomar en cuenta, ¿ok? Esto. Como yo me encuentro en México, aquí tengo un pequeño reporte del mercado de valores de México, ¿ok? Tengo diferentes tablas. Esta es una imagen, la primera es una imagen, pero tengo una tabla aquí, tengo otra tabla acá y tengo otra tabla aquí abajo. Si yo quisiera, bueno, tengo varias tablas, aquí tengo otra. Si yo quisiera, por ejemplo, esta tabla, pues para empezar desde la página me resulta bien complicado copiarla. De hecho, hay páginas que tienen bloqueado el simple hecho de poder copiar correctamente. Aparte, estos datos van cambiando. Entonces, con esta función, yo me puedo traer la tabla directamente de esto. Bien fácil. Lo primero que me pide es la URL. Normalmente el texto, cuando estamos formulando una función, o va en comillas simples o va en comillas normales. En este caso, la función misma me dice en qué comillas lo coloco, comillas normales. Entonces, coloco las comillas y dentro pego la URL. Aquí está. Lo segundo, salgo del paréntesis, coloco una coma y después viene la consulta. Ahora, así como en query una consulta es algo diferente, aquí en esta función import HTML, la consulta aquí básicamente es colocar si lo que vamos a buscar es una lista o una tabla, ¿ok? Entonces, lista o tabla. Pues esto que estamos haciendo por acá es una tabla. Vamos a probar si detecta este valor en español, ¿ok? Está en inglés. Vamos a colocarlo en inglés para no tener detalles. Table, tabla, ¿ok? Después viene, vamos a colocar la coma, índice. El índice básicamente, ¿qué número de tabla es la que quieres importar? Y aquí nos tendremos que venir a nuestra página y decir, más o menos calcular cuántas tablas vemos. Si esta la toma en cuenta, 1, 2, 3 y 4. Ah, bueno, quiero la tabla 3 o la 4. Bueno, pues la colocamos
el número de tabla que vamos a importar es la tabla número 4, ¿ok? Y listo. Hasta aquí podría dejar yo mi función. ¿Por qué? Porque la configuración regional es opcional, ¿ok? Si no se especifica la configuración regional, vean, se usa la configuración regional del documento. En este caso, la de español, regional de México, sin problema. Entonces, ya con esto, vean, doy un enter, se carga la información. La primera vez que yo realizo este procedimiento me dice, oye, algunas fórmulas intentan enviar y recibir datos de terceros. Esta es una simple alerta. Aquí podremos ver más información o permitir el acceso, que es lo que voy a realizar, permitir el acceso. Y ya, tengo mi tabla, vean, aquí está mi tabla. Aquí está. Esta tabla que se importó era la que yo tenía por acá. Esta es la 4. Resultó que esta es la 4. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4. De esa manera ustedes se pueden traer datos, tablas o listas de páginas web de forma correcta. Les guarda la estructura, les guarda el orden y no necesitan copiar y pegar y cambiar formato, ni mucho menos. Les guarda la información. Como se pueden dar cuenta, si estos datos están cambiando acá, en cualquier momento, aquí, en mi celda A1, que es la que le realicé yo, puedo realizar la actualización. Mando llamar otra tabla, regreso y mando a llamar la misma tabla y pues los datos ya estarán en su momento actualizados, a final de cuentas. Es una función que les puede ser de gran utilidad a todos ustedes. Vemos muchas sorpresas por acá con esta función. Espero que les sea de utilidad, ¿ok? Ya estamos por finalizar la sesión. Nos vamos a dar la oportunidad de ir contestando algunas preguntas por acá. Vamos a contestar aquí en la hoja de preguntas y respuestas, las consultas que tenemos por aquí. Aquí hace rato Víctor Alonso Ochoa nos comentó y que es una pregunta que de hecho tiene muchos me gusta. Todo el equipo por ahí de la organización está votando la pregunta. Nos comenta, buen día, en mi organización trabajamos en equipo, pero si una persona está trabajando en una hoja de cálculo y realiza un filtro, este filtro se aplica a todas las personas que están trabajando en el documento. Nos ha parecido molesto. ¿Es posible que los filtros y otros no afecten a todos? Sí, Víctor. De hecho, mira, te comento, aquí no es por hablar mal de nadie, ni mucho menos, pero cuando tú, mira, vamos a hacer el experimento. Voy a ingresar a esta hoja de cálculo, me la voy a compartir a otra cuenta. Vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a enviar los permisos, vamos a compartirla con mi otra cuenta que tengo del lado derecho. Vamos a hacer el experimento en tiempo real, nada más para que veas cómo trabajamos el tema de filtros. Mira, la respuesta más rápida que yo te puedo dar es que no trabajes con filtros, que trabajes con las vistas de filtro. Tú puedes crear y guardar tus propias vistas de filtro y cada compañero puede guardar sus propias vistas de filtro y estas vistas de filtro no afectan el trabajo de los otros compañeros. Pero inclusive, si ese es el caso, cuando yo, por ejemplo, selecciono mis datos y quiero crear un filtro, ve, como un compañero está dentro de mi hoja de cálculo, yo puedo crear el filtro nada más para mí o para todos los usuarios, ¿ok? Es importante esto, ¿ok? En este caso, yo la recomendación que yo te haría para tus compañeros es que filtren para ustedes. De otra forma, entonces genera una vista de filtro. Te vas aquí, justo del lado del filtro, del lado derecho tienes tu vista de filtro, le das un clic a crear vista de filtro y entonces ya realizas cuando los nombres de las columnas y de las filas aparezcan en color verde, antes aparecían en negro, ahora aparecen en color verde, entonces desde aquí ve cómo ya te aparecen los iconos de filtro. Este filtro, imagínate que tú quieres ver únicamente el tipo de producto termos, filtras por tu condición, el texto es exactamente Canvas ahora, Canvas, acá abajo le das un clic en aceptar, ya tienes tu propia vista de filtro, la vas a guardar aquí, guardar vista, le colocas un nombre, Canvas, guardar, y esta la puedes cerrar y en cuanto tú quieras realizar ese filtro, ya no te vas a filtro, te vas a vistas de filtro, tienes tu filtro Canvas y esta vista de filtro únicamente la estás viendo tú, ¿ok? Yo desde la otra cuenta y te la muestro para que lo veas, ve. No estoy viendo tu filtro, no estoy viendo nada, estoy viendo termos, Canvas, y yo que estaba filtrando,
únicamente tú estás viendo Canvas. Esa es la recomendación que yo te hago para que trabajes únicamente con esta parte, ¿no? Entonces, con eso solucionas el detalle. Aquí Nenemi Saavedra nos pregunta, ¿se puede condicionar el contenido de una celda? Es decir, que les aparezca una flecha y despliegue un menú de opciones. Sí, de hecho sí, Nenemi, esto lo puedes hacer igual, de forma bien fácil. Vamos a hacerlo aquí rápidamente, vamos a hacer aquí, vamos a irnos a esta columna. Esto lo puedes hacer, nada más que ya nos dio oportunidad de mostrar, con un chip inteligente. Un menú de opciones lo puedes generar de la siguiente manera. En cualquier celda tecleas el símbolo arroba, y dentro del menú de opciones inteligentes que te ofrece la herramienta, tienes la opción de menú desplegable. Le das un clic aquí y aquí es tan sencillo como establecer algún menú desplegable predeterminado, estado del proyecto, de revisión y demás, o puedes crear tu propio menú desplegable. Del lado derecho es tan sencillo como colocar las opciones, opción 1, opción 2, opción 3, aquí le colocas los datos que tú quieras y le cambias el color, por ejemplo. Aquí está, le hacen listo y ya tienes tu flecha que quieres con tus opciones por aquí. De esa manera lo puedes localizar. No me sale a mí el apartado de notificaciones condicionales, solo notificaciones. ¿Dónde le puedo mover para poder agregarla? Ana Paulina Morales nos hace esta pregunta. No te preocupes, Ana. Mira, esta función, de verdad ustedes están teniendo la exclusiva aquí de esta función porque nos acaba de aparecer esta semana. Google libera las actualizaciones normalmente de forma paulatina. Hay actualizaciones que a ti, Ana, te van a llegar primero que inclusive que a nosotros. Esto es porque Google lanza las actualizaciones. Imagínate la cantidad de cuentas que Google tiene en Google Workspace, la vas liberando de forma paulatina. Te pido esperar únicamente unos días o una semana para que ya tengas la función, ya sabes cómo utilizarla, y ya nada más esperas a que te aparezca para poderla utilizar. Esto pasa muy a menudo, ¿ok? Buenas tardes, nos pregunta Luisa Fernanda Hoyos. ¿Qué se debe hacer cuando voy a herramientas, configuración de notificaciones? No me aparece la notificación condicional. Exactamente, Luisa, no tienes que hacer nada, es esperar únicamente esta parte, ¿no? ¿Se puede hacer referencia a búsqueda de otro archivo? Nos pregunta Ángela María Arias. Ángela, para ti, mira, tengo una función que es mucho mejor y que primero lo que hace esa función es importar los datos, como si fuera una consulta, de una hoja de cálculo a otra. Esa función se llama import range. La encuentras aquí en todas. Encuentras la función import range. Ya no nos vamos a extender tanto, ya estamos por finalizar aquí las preguntas. La función import range, ¿dónde está? Está un poquito más abajo. Esta. Import range importa datos de otra hoja de cálculo. Si bien no nos va a dar oportunidad de hacer un ejemplo, te voy a compartir toda la información y para todos de esta función import range para que lo puedas trabajar. Si bien no es hacer referencia a búsqueda de otro archivo, la verdad es que con la función query se puede, nada más que es un procedimiento mucho más avanzado y yo te recomendaría que con la función import range te importe los datos de esa otra hoja de cálculo y ya que los tengas importados, entonces en otra hoja en el mismo archivo ya hagas tu consulta. Trabajas igual con espejos. Les voy a compartir este enlace. Sí, la sesión está siendo grabada y va a quedar grabada aquí para todos ustedes, ¿ok? No se preocupen por ahí. Aquí está. Les vamos a compartir a todos este enlace por acá para que lo tengan disponible. Denme un segundo, les copio este enlace por acá, ¿ok? Vamos a copiar este enlace, Command C, y se los pego por aquí para que todos sepan cómo implementar la función, ¿ok? Aquí lo tienen. Filtros para hojas protegidas, ¿es posible? Nos pregunta Catherine. Sí, Catherine. Tú puedes seleccionar una hoja completa o no seleccionar nada. Te vas a datos. Permíteme. Nos vamos a datos y aquí tienes la función proteger hojas y rangos. Ya sea que quieras proteger una hoja completa, seleccionas cuál, o que protejas un rango en específico. Aquí seleccionas el rango y estableces los permisos. Desde aquí lo puedes realizar, básicamente. Vamos a seguir contestando las preguntas de acá de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes. Perfecto, vamos a ver, nos quedamos aquí. Aquí, perfecto. La suma total se puede quitar, ya lo contestamos, si se puede. Se puede utilizar query para llamar una tabla en otro archivo, pues como le recomendé hace un momento, es preferible utilizar la función import range. Como les comento, miren, ustedes pueden dentro de la misma consulta query
concatenar o incorporar la función import range, pero váyanse por pasos. Primero incorpórenla, la función import range, ya que la dominen, la pueden incorporar dentro de la consulta en el query. De poder, sí se puede, pero es un procedimiento un poquito más extenso. Con la página que les comenté, ahí les va a quedar muy claro cómo, ¿ok? ¿Dónde puedo revisar la grabación? Al finalizar la sesión de capítulos de este webinartón, eSource les mandará un correo con los enlaces de las 4 grabaciones para que las puedan consultar. Los cambios en los datos, nos pregunta Cintia Laura Arias, los cambios en los datos de las tablas, de las páginas, ¿se pueden visualizar en automático en la hoja de cálculo? Los cambios en los datos, no en automático, pero sí puedes volver a hacer la consulta y ya se te refleja la información más actualizada, como lo comenté al inicio, ¿ok? La importación de tablas de HTML mantiene actualizados en la hoja, no los mantiene actualizados, tienes que volver a hacer la consulta. La ventaja, nuevamente lo repito, como ya tiene la función, únicamente quitas el 4, pones el 4 y le das un enter y te actualiza la información. Así de fácil. ¿Es posible aplicar el filtro si algunas columnas están protegidas para otros usuarios? Esa es muy buena pregunta. Ok, este filtro sí que lo puedes hacer, pero no vas a poder modificar la información, ¿ok? De alguna forma, el hecho de proteger una celda o una hoja es contra la edición en este caso, ¿ok? Víctor Alonso Ochoa nos pregunta, cuando tengo una tabla, al final aparece una línea amarilla, lo que queda por debajo de la línea amarilla no se le aplican los filtros. Es como si los datos bajo la línea no pertenecieran a la tabla. Ok, ahí tienes que validar, Víctor, muy bien la selección que está realizando cuando aplicas en este caso un filtro o una función. Ok, es bien importante validar aquí en tus filtros la selección que tú tengas. A pesar de que desde la tabla la herramienta te detecta esa información, tienes que validar bien esa parte. Ahora, valida también que no tengas inmovilizada hasta esa fila, valida también, sobre todo valida la selección. La selección es, yo creo que lo fundamental de los rangos, te digo porque me ha pasado y con eso yo lo he podido solucionar. Anexando información a la pregunta del señor Víctor, si el archivo está siendo actualizado, ¿se les actualizará a todos realizando este filtro que mencionas? Como les comento, podemos filtrar para nosotros o podemos filtrar para todos. En el caso de las vistas de filtro, las vistas de filtro son personales, por eso es lo más recomendable para trabajar en equipos, para que no, digamos, sí, manchemos el trabajo de otros o se haga torpe el trabajo de otros. Eso sí, desde una vista de filtro, desde un filtro, si alguien modifica el valor, se modifica el valor para todos, ¿ok? Esto sí no lo podemos cambiar. Se puede combinar una función de tiempo con las de importar HTML para realizar análisis de investing, por ejemplo, para el day training. Esa pregunta la vamos a ver un poquito más a detalle. Tendría que realizar algunas preguntas adicionales específicamente para saber qué es lo que necesitas, Raúl. Pero sí, tendremos que analizarla más a detalle. Es una pregunta un poquito más avanzada en ese sentido. John Víctor nos pregunta si en algún momento, ya estamos por finalizar, si en algún momento selecciona una celda, quisiera que se ilumine toda la fila o columna. Gracias. Quisiera que se ilumine toda la fila o columna. Aquí esta pregunta de igual forma como que no la logro comprender. Si nos vamos por el lado de tal vez iluminarla como tal, híjole, sí, no comprendo muy bien a qué va la pregunta. Puede ser que estés hablando de formato condicionales, tiene la función de formato condicional. Quisiera que se ilumine toda... Sí, no comprendo muy bien, John, una disculpa a tu pregunta. Igual si nos la quisieras detallar por aquí, estaría... Igual es la misma pregunta que nos hace aquí Aide Ruiz, que se ilumine toda la fila o columna. ¿A qué se refieren con iluminar? ¿Nos pueden comentar ya para finalizar con la sesión? Perfecto. Vemos aquí en el chat alguna... Ok, perfecto, no. Ok, desde Excel se hace en Visual Basic y formato condicional. Ok, aquí con formato condicional, al darle clic se resalta. Ok, bueno, no, esa función como tal aquí en hojas de cálculo no la tendremos así como tal disponible. Cuando yo selecciono mi columna, lo único que hace es como pequeña, como tal no lo ilumina, sino que hace como tal la selección, ¿ok?
A diferencia de otras herramientas, por ejemplo Excel, esta función aquí es diferente, ¿no? Cuando hablamos de formato condicional, pues sí tenemos unas reglas de formato condicional que de acuerdo, por ejemplo, al valor de una celda, pues aparece una información resaltada, ¿verdad? Pero necesitamos teclear o colocar la información por acá. Por ejemplo, si yo coloco este valor en automático, pues se resalta de un color que yo establecí. Esto lo hacemos mediante la función formato condicional, que se encuentra en el menú formato, formato condicional. Aquí definimos la función y podemos aplicar reglas de condición, inclusive que el formato condicional se aplica a toda la fila o columna. Ah, ok, es justo lo que hice aquí. Mira, este formato condicional está aplicado a toda la columna, ¿ok? Ve, está aplicado a toda mi columna, ¿ok? Perfecto. Tienen que seleccionar toda la columna en el rango de selección para poderla que se les resalte así como quieren, ¿sale? No me quiero extender más, chicos. Muchísimas gracias a todos. Alcanzamos a responder a todas sus preguntas. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta sesión. No se preocupen. Me parece que se contestaron todas las preguntas. Si quedó alguna pendiente, para la siguiente semana estaremos nuevamente con ustedes, el equipo de eSource Capital, con la mayor de las disposiciones para que nos hagan llegar todas las preguntas y pues obviamente tendremos tiempo. Cuídense mucho, que tengan muy buenas tardes. En este momento detenemos la grabación de la sesión. Nos vemos hasta la próxima.